Molt bona tarda a tots i totes. És un plaer estar avui aquí amb tots vosaltres en aquesta nova masterclass del CIDAI, que avui és superinteressant i la qual es titula Del context al valor, desplegant models d'IA sobre arquitectura Medallion amb MCP, la qual està coordinada pel CIDAI i la fem en col·laboració del DIAC4CAT, que és el Digital Innovation Hub de Catalunya. I en aquest cas, aquesta masterclass està impartida per Conversia. Primer de tot, permeteu que em presenti molt breument. El meu nom és Mireia Saludés i soc responsable de desenvolupament de negoci i ecosistemes aquí al CIDAI. El CIDAI, per a aquells que no ho sapigueu, és el Centre d'Innovació de Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial i és una iniciativa col·laborativa público-privada que té com a principal objectiu impulsar la ràpida adopció d'aquestes tecnologies a les empreses del territori català. Podem dir que som un instrument de l'Estratègia Catalunya 2030 d'intel·ligència artificial i som coordinadors del node d'intel·ligència artificial d'aquest projecte europeu Digital Innovation Hub liderat per Acció. En aquesta masterclass, que esperem us agradi moltíssim, explorarem temes tan importants com podem transformar aquestes dades en valor real amb intel·ligència artificial i què implica realment treballar amb una arquitectura Medallion. Aquesta sessió contemplarà parts teòriques i també pràctiques i veurem com organitzar les dades amb diferents capes, ja siguin bronze, silver o gold, per a garantir la traçabilitat i com el MCP permet connectar els models d'IA amb les seves fonts de dades de manera estandarditzada. La masterclass està impartida per dos ponents de Conversia, el Víctor García, que és el cap de l'equip d'intel·ligència artificial a Conversia, i el Vicente Antonio Juan Magallanes, líder tècnica de l'àrea de dades, que compartiran la seva experiència en el disseny i la implementació d'aquestes tecnologies i aquestes solucions en el marc de la IA. Recordeu tots que un cop acabin les seves ponències, podeu compartir amb nosaltres els vostres dubtes via el xat, en les quals nosaltres les recollirem i les llegirem als ponents al final de les seves explicacions. Aleshores, sense més preàmbuls, ja donem pas al Víctor. Víctor, endavant. Hola, bona tarda. D'acord, doncs jo us presentaré això, la primera part teòrica, on el que veurem sobretot és l'arquitectura Medallion i el tema de MCP, què és i com ho fem servir. Començarem, doncs, fent aquesta masterclass no va només de models, sinó de com preparar l'organització perquè els models siguin útils, fiables i escalables. La idea clau, abans de parlar de GenAI, agents o MCP, és que cal parlar de dades ben estructurades. Com organitzem les dades en base a una arquitectura estructurada per entrenar models i aportar valor al negoci. Moltes empreses ja tenen moltes dades, però no necessàriament dades preparades per models d'intel·ligència artificial. Els problemes típics són duplicats, esquemes canviants, dades sense traçabilitat, KPIs inconsistents i models que responen amb informació incompleta o desactualitzada. Això és el que trobem a la majoria d'empreses, de diferents fonts, diferents documents i això aporta poc valor. Què és l'arquitectura Medallion? Medallion no és una tecnologia concreta, sinó és un patró d'arquitectura per organitzar dades. Serveix per fer que les dades vagin guanyant qualitat a mesura que avancen per capes. Bronze prioritza fidelitat, conserva dades crues. Silver, qualitat i consistència, les valida i neteja. I Gold prioritza el consum de negoci o l'aplicació en models d'intel·ligència artificial i de business intelligence. Bàsicament les prepara per consum de negoci, analítica, machine learning i aplicacions posteriors. A la imatge veiem tot el flux descrit. Treballem sobre una estructura de Lakehouse on tindrem ingesta de dades de diferents fonts, Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, CSVs, JSONs, diferents formats. Totes aquestes les portem directament a una capa bronze en cru, on tenim les dades com a l'origen. A la capa Silver les filtrem, netegem i augmentem. I finalment a la capa Gold les agreguem segons una necessitat concreta. Així doncs podem tenir d'una sola capa Silver diferents capes Gold
una per intel·ligència artificial, una per BI i reporting, una per compartir dades amb altres departaments. Això el que ens permet és molta flexibilitat i reutilització de les dades. Així aconseguim dades unificades, formats normalitzats, traçabilitat completa i context centralitzat. Entrant en detall, bronze seria la zona d'aterratge, no és la capa dolenta, és la capa fidel a l'origen. Aquí interessa conservar dades tal com arriben, amb metadades, origen, timestamp, fitxers, procés de càrrega. Això el que permet és auditar, reprocessar i recuperar-se d'errors. En aquest exemple pràctic, que veiem s'ingereixen dades sense processar d'emmagatzematge al núvol, Kafka i Salesforce. Tal com s'observa, no es fa cap neteja ni validació de dades. Aquí, en aquesta capa, el que fa és es conté i manté l'estat sense processar de l'origen de dades en el format original. S'annexen de manera incremental i augmenten amb el temps. Això actua com a font única de veritat i permet auditar i tornar a processar conservant les dades històriques. Passant a la capa Silver, Silver és on apliquem qualitat. És la validació d'esquemes, on es fa la duplicació, tractament de nuls, normalització, joins entre fonts i resolució d'inconsistències. És la primera capa realment útil per a analistes, data scientists i processos d'intel·ligència artificial que necessiten dades fiables. Sempre ha d'incloure una representació validada i no agregada de cada registre. En el cas que aquestes representacions agregades impulsin molta càrrega de treball de baixada, doncs podrien estar en capa Silver i en capa Gold. Però el més freqüent sempre és que estiguin en Gold, aquestes dades agregades que parlem. L'altra característica també de la capa Silver és que inclou la millora de qualitat de les dades mitjançant correccions d'errors i incoherències i que l'estructura de les dades té l'estructura de les dades en un format consumible pel processament de baixada. En l'exemple, observem que es fa una neteja de totes les dades de la capa bronze, així com una normalització. Les dades de clients i transaccions es netegen eliminant valors nuls i imputant els valors necessaris sobre registres no vàlids. Aquests dos conjunts de dades veiem que s'uneixen a un nou subconjunt de dades anomenat Customer Transaction, que engloba la informació d'ambdues taules. A baix observem que els conjunts de dades de comptes i oportunitats, que venien de Salesforce, també són netejats i unificats en la taula Account Opportunities. Per altra banda, els leads crus que es netegen i validen i veiem que aquest cop no s'uneixen a cap altra taula, ja que no són necessaris. Finalment, la capa Gold, l'última de les tres, no és només dades netes. Són dades modelades per casos d'ús específics, KPIs agregats, features de machine learning, vistes semàntiques o datasets per certes aplicacions. És la capa on les dades ja parlen el llenguatge del negoci. Aquesta capa compleix tres premisses. Consta de dades agregades, adaptades per l'anàlisi i informes que es faran. S'alinea amb la lògica de negoci i els requisits específics del cas d'ús i està optimitzada pel rendiment de consultes i panells o models. En aquest exemple, s'observa que tenim menys conjunts de dades que en les capes anteriors i més orientades a negoci. La informació de comptes i transaccions s'agrega per obtenir el promig i despesa total per cada client en la taula Customer Spending. A Account Performance hi trobem la informació agregada de comptes i oportunitats, mostrant el rendiment diari de cada compte. Pel personal executiu agreguem encara més la informació per entregar un resum del negoci. I finalment, amb la informació de leads neta, formem el conjunt de dades Sales Pipeline Summary, que conté la informació sobre la canalització de vendes d'un extrem a un altre. Per què això és clau per la intel·ligència artificial? Doncs els models d'intel·ligència artificial necessiten dades diferents segons cada cas. Per entrenament o exploració ens pot interessar les dades de capa Silver directament, o partir d'aquestes i agregar-les i enriquir-les de diferents maneres per obtenir datasets útils pel projecte que tenim entre mans. Per dashboards o contestar preguntes executives es pot optar per consultes i analitzar dades de la capa Gold, preparades per informes. Inclús auditories o reprocessament es pot consultar la capa bronze en qualsevol moment per revisar el processament inicial. La clau és no connectar o entrenar un model directament al caos original, sinó al conjunt de dades netes, validades i estructurades que necessiten segons el cas.
El primer punt rellevant és l'entrenament de models. Com veiem aquí, el que hem dit és que si s'entrena un model amb dades de poca qualitat, obtindrem models amb mètriques molt baixes, models de baixa qualitat que prediran o classificaran malament. Per tant, és molt rellevant tenir ben organitzada l'estructura de dades de l'empresa per poder consultar la informació més fiable i actualitzada per entrenar models sobre aquestes. A més, en aquesta arquitectura podrem enriquir tant com vulguem la informació, afegint noves capes si és necessari. Fins ara no ho hem explicat, però l'arquitectura Medallion permet afegir noves capes amb els noms que es trobi convenient, com podríem dir bronze, plata, or, i si necessitéssim fer una altra capa podríem dir-li diamant o el nom que trobem pertinent. L'important és que sempre segueixi aquest flux on bronze és les dades crues, plata les dades processades i netes, or on agreguem totes aquestes dades i si hem de fer més processaments extras, doncs podríem anar fent capes afegides. El segon punt, pel que és important, també és la inferència. En entrenament, el repte és aprendre patrons a partir de dades històriques. En inferència, el repte és prendre una decisió correcta amb el context disponible en aquell moment. I si aquest context ve de dades caòtiques, incompletes o inconsistents, el model pot fallar, encara que sigui molt bo. Després tenim el cas del RAG, el Retrieval Augmented Generation, és a dir, abans que el model respongui, el sistema recupera informació rellevant d'una base de coneixement, documents, taules o APIs i li passa aquest context al model perquè genera una resposta més fiable. Amb RAG, el model no respon només amb el que ha après durant l'entrenament, sinó que respon amb la informació recuperada del nostre ecosistema de dades. I per això és rellevant tenir-lo actualitzat i fiable. El model pot ser molt bo, però si recupera fragments duplicats, desactualitzats, contradictoris o sense permisos, la resposta final també serà dolenta. Passant als agents, encara és més delicat. Un agent és un model amb capacitat d'utilitzar eines. No només genera una resposta, pot consultar dades, cridar APIs, preparar informes, obrir tiquets, enviar recomanacions o activar workflows sencers. Medallion és clau pels agents perquè un agent pot prendre decisions o executar accions basades en les dades que consulta. Si la gent consulta dades caòtiques, duplicades o incorrectes, el problema ja no és només que respongui malament, sinó que el problema pot ser que es faci una acció incorrecta. Finalment, tenim el BI, el Business Intelligence, que no hauria de calcular la veritat cada vegada, sinó que hauria de consumir una veritat ja definida i governada. Perquè si cada dashboard calcula els KPIs a la seva manera, tens caos, però si la capa Gold ja defineix què és una venda, un client actiu i el marge, llavors BI només visualitza i explora. Aquí inclou qualsevol element d'intel·ligència artificial que es pugui incorporar en una visualització estil chatbot, així com els chatbots que consumeixen la mateixa informació que es visualitza als informes, perquè si aquesta informació no és la mateixa, doncs llavors generes desconfiança perquè estàs ensenyant en una visualització diferent informació de la que pots obtenir mitjançant un agent de chatbot. Així doncs, queda clar que aquesta arquitectura ens permet obtenir dades netes i reutilitzar-les en diferents projectes, evitant errors en l'extracció de la informació actualitzada i evitant duplicacions. Entrant en exemples clars de patrons d'integració DIA, començarem per explicar la integració d'agents i tècniques de RAG. El típic cas d'ús aplicable a qualsevol empresa és el d'un chatbot que consulta documents i taules Gold per contestar preguntes de negoci a clients o als propis empleats. Aquesta arquitectura ens va perfecta per aquest cas d'ús, ja que la informació està molt neta i preparada pel consum en la capa Gold d'un chatbot. Però anant més enllà, podem entrar en l'aplicació d'agents que interactuen amb dades i documents, fent accions. Així doncs, una aplicació que vam trobar d'aquest estil és la d'agilitzar el procés de revisió i selecció de licitacions. Bàsicament, el que hem desenvolupat és un aplicatiu on les persones del nostre departament legal poden introduir els documents d'una licitació, que són molt extens i tenen moltes pàgines, i dos agents en paral·lel, mitjançant RAG i tenint accés a capes Gold d'informació, el que fan és llegir aquesta informació. El primer agent és el resumidor, el dalt de tot, que el que fa és llegir la informació, segmentar-la, generar diferents resums en base a informació de negoci que tenim documentada, selecciona els millors apartats d'aquests resums que genera i genera finalment un resum complet de totes aquestes pàgines i el dona a l'usuari que la fa servir.
El segon agent és l'agent comparador, que el que fa és llegir, segmentar tota la informació i extreure les característiques i requisits d'aquesta licitació. Després la compara amb les característiques i requisits de Conversia, de nou impactant en la capa Gold que tenim de dades, on tenim recopilat tots els requisits que tenim com a empresa, i a l'extreure, accionar aquesta comparativa, extreu la informació, valida quins requisits i quines característiques complim i genera un document de comparativa, on finalment fa un anàlisi de viabilitat. Seguint amb els patrons d'iteració dia, també trobarem casos, o molts casos d'ús, que es reflexen en inferència de real-time i batch scoring, que al final el que tenim, si partim d'una arquitectura Medallion, és que els models poden treballar sobre dades preparades i tenir context de negoci. El que ens permet són aquests 4 punts fonamentals, que són dades netes a Silver, que podem obtenir, KPIs calculats a Gold, features preparades pels models i agregats optimitzats per consultes. Dos casos pràctics que hem implementat nosaltres són un model que oferim via API que fa prediccions en temps real, que ha estat entrenat en base a dades de capa Gold i que s'ha enriquit amb altres dades de capa Gold per fer inferència i completar informació d'entrada al model que l'usuari no ens dona. També hem fet un model de batch scoring que tenim implantat que cada 6 mesos executem per predir el millor gestor per cada client. El gestor intel·ligent de clients el que fa és agrupar els clients amb el millor gestor en base a les seves necessitats. Això ho fa en base a dades de la capa Gold que es van actualitzant automàticament i que ens permeten reentrenar el model cada cert període de temps amb més dades i de major qualitat. Si apareixen nous clients i nous gestors, automàticament en la següent execució ja tenim actualitzades les dades en capa Gold i el model pot predir el millor match. Així doncs, quines són les 6 peces claus que cal governar? Doncs, al final, posar la intel·ligència artificial en producció no és només desplegar un model. Cal saber quines dades consumeix, amb quins permisos, quin context rep, com es monitoritza, com es controla el cost i com s'avalua si les respostes són bones. Per això és important una bona arquitectura de dades, ja que ens permet controlar-ne la qualitat, el llinatge, que és d'on provenen i les relacions entre les dades, la seguretat, que estiguin en un entorn protegit d'atacs externs, el monitoratge, poder controlar les dades consumides, les accions que es van prenent i les respostes que es van donant, els permisos, que pugui accedir a la informació només als usuaris que volem que tinguin accés, i finalment el cost, que és molt important per justificar els projectes i saber si són rentables. D'acord, fent el salt a MCP, què és MCP? MCP és el pont entre models i context. MCP no és un model, ni una base de dades ni una arquitectura. MCP és un estàndard obert per connectar aplicacions d'IA amb sistemes externs, com poden ser dades, eines i workflows, mitjançant una arquitectura client-servidor, com veiem a la imatge. Bàsicament, es descriu com un protocol perquè una app d'IA pugui descobrir i utilitzar aquests recursos, eines i prompts exposats per servidors MCP. Oficialment, segueix una arquitectura host client-server i defineix primitives com les que veiem a la dreta, tools, recursos i prompts. Són les 3 paraules claus de MCP que es fan servir. Bàsicament, MCP va ser instaurat per Anthropic, que és l'empresa darrere Cloud, i bàsicament el que fa és posar una mica d'ordre en el Far West de caos que eren les integracions d'intel·ligència artificial. Abans, cada vegada que volies que un model de llenguatge, un LLM, interactués amb les teves dades o eines, havies de construir un pont a mida que només servia per a aquest cas concret. Ara, gràcies a aquest protocol, construïm la integració en una sola vegada i es pot reutilitzar tantes vegades com vulguem amb diferents agents i LLMs. Entrant en detall, abans teníem un desenvolupament fragmentat, que cada connexió específica s'havia de crear per cada eina i per cada model, mentre que ara tenim un desenvolupament universal. Generes un MCP server o el crees una sola vegada i qualsevol client el pot utilitzar.
També abans la reutilització era nul·la, els prompts lògiques d'eines quedaven dins de l'aplicació, no podies moure eines fàcilment entre models i actualment la reutilització és molt alta perquè les eines i les plantilles de prompts són intercanviables i si crees un connector per la teva base de dades serveix per a qualsevol IA que tingui accés a MCP. El manteniment era molt costós perquè si l'API de la font canviava, doncs s'havia d'actualitzar totes les integracions. I actualment està molt més simplificat, ja que només actualitzant el servidor MCP, totes les fonts que veuen d'aquí s'actualitzen automàticament. En quant al context i els prompts, antigament eren manuals i rígids, calia explicar el model cada vegada com fer servir l'eina i eren poc estructurats. I ara el que tenim és que el protocol defineix com es passen les dades i els prompts de context, fent que la IA entengui millor i què fer i com fer-ho. Disculpeu. Així doncs, en tot això, on es situa l'arquitectura Medallion? Doncs Medallion resol la qualitat i l'organització de les dades, mentre que MCP ajuda a exposar aquest context als models d'una manera més estàndard i controlada. Per exemple, un MCP server podies posar una taula Gold de KPIs, una eina per consultar vendes o un prompt corporatiu. Al final, un MCP no deixa de ser una API que està exposada a un model de manera controlada. Ara que hem vist el patró i el paper de MCP, el Vicente ens ensenyarà com això es pot portar a la pràctica. Endavant, Vicente. Perfecto, muchas gracias, Víctor, por la introducción. Fantástica intro sobre el MCP. Así que encantado. Comienzo a compartir pantalla. Perfecto. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Qué alegría que estén acá. Qué felicidad este espacio. Muchas gracias a CIDAI y pues por parte del equipo de Conversia, encantados de participar. Vale, continuando con la línea de mi compañero Víctor García, nos enfocamos directamente, como estamos viendo en la presentación en este momento y en pantalla, el objetivo del MCP, ¿vale? O Model Context Protocol, como bien es sabido y conocido, y el Power BI Desktop, ¿vale? Impulsado en modelos semánticos con IA. El objetivo es demostrarles con una demo, evidentemente, al final vamos a realizar una pequeña demo en la cual vamos a poder combinar la potencia de MCP, la combinación de un LLM y una curva encaminada, en un caso práctico ya aplicado en el aspecto corporativo, para ver la evolución en ciertos contextos. Pero antes de colocarnos en materia, primero entendamos un poco más de lo que es el MCP y lo que vamos a visualizar en esta segunda ronda, ¿vale? Lo primero es, el nuevo rol del área de datos, es evidente tenerlo en cuenta, el área de datos evoluciona, ¿vale? Como sabemos todos, en el área de BI no hay nada estático y más en el ritmo en el que nos encontramos ahora. Son áreas donde los datos evolucionan a entornos más automatizados, ¿vale? Gobernados, asistidos por IA. Es importante tener en cuenta este contexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuelgan muchos contextos, lo que es la gobernanza, la seguridad y los protocolos que tengamos para compartir información y utilizar IA, debemos tenerlos muy claros. Nos permite, evidentemente, automatizar, ¿vale? Mejorar el gobierno del dato y siempre la IA asistida, ¿bien? Genial. Para reforzar, repito lo que dijo mi compañero, que es el MCP o MSP, Model Context Protocol, ¿vale? Es un protocolo abierto, es un protocolo para hacerlo más sencillo de comunicación, ¿vale? Entre las diferentes herramientas con los LLM. Nos abre esa puerta de comunicación, por eso la palabra protocolo, para que se interconecten diferentes herramientas. Por ejemplo, si tienes un LLM que se necesite conectar, como lo vamos a ver el día de hoy, a tu informe en Power BI, tienes el MCP de puente entre ellos dos. Es el protocolo de comunicación, ¿vale? Actúa como un puente controlado. Si se fijan acá en la presentación, lo podemos ver para que se interprete de manera fácil, ¿vale? Cómo funciona el MCP. Es importante ver la importancia, ¿vale? De el MCP para equipos de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, analistas de datos, cualquier rol que tú tengas dentro de la arquitectura del Business Intelligence de tu empresa, departamento o corporación, debes visualizar la cantidad de oportunidades que puedes tener, son muy obvias las que vemos y trabajamos día a día con ellas, con herramientas reales, que eso es lo importante. Power BI, archivos de servicio de forma estructurada, ¿vale? Es el tradicional que utilizan muchas corporaciones y empresas y que ganó el mercado en el aspecto de desarrollo de visualizaciones. Se puede vincular de manera muy sencilla, ¿vale? Reduce tareas manuales, esto es fundamental, ¿de acuerdo? Hay manualidades que podemos ya
comprimir en una gran cantidad de tiempo en lo que respecta a automatismos con LLM. El LLM que tú prefieras, ¿vale? Bajo control que tú decidas, si lo tienes en local, si utilizas el de Azure OpenAI, Google Gemini, o el de Cloud, o DeepSeek, eso es cuestión de cada desarrollador o analista o empresa en la toma de decisiones. Pero es importante entender los objetivos que puedes sacar. Mayor productividad, sin dudarlo. Justamente el caso del día de hoy, que vamos a traer a cotación, evidentemente, es la oportunidad de allanar la curva a las nuevas incorporaciones dentro de una empresa. Cuando decimos allanar la curva, es aplanar la curva de la curva de aprendizaje. Recuerden que todos tenemos una fase de adaptación tradicional cuando vamos a ingresar a una empresa desde cero, ¿verdad? Mientras nos acostumbramos a las reglas de negocio, nos acostumbramos a cómo funcionan las herramientas y la cotidianidad de la empresa en nuestra función o rol. En este aspecto, para los analistas de datos que son recién ingresados para una área, ya minimizando el impacto y colocándolo en un proyecto específico, el NCP de Power BI nos ayuda a agilizar esa curva de aprendizaje en el conocimiento de las reglas de negocio, sin perder seguridad, que son las técnicas que vamos a explicar el día de hoy. Pero por eso se entiende mayor productividad, herramientas reales, reduce tareas normales, aplicado a un caso específico y acelera el onboarding. Por eso lo coloco a la derecha. Nuevas incorporaciones comprenden modelos complejos en menos tiempo. Esto es importante a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a una empresa, repito, hay una fase de adaptación muy fuerte y toma evidentemente mucho tiempo para pues, colocarnos al ritmo tradicional del resto de quizás compañeros que lleven 2, 3 años o más dentro de esa área. Por eso acelera ese proceso. Bien, el NCP de Power BI Desktop evidentemente funciona de manera fantástica porque es creada por el fabricante, ¿vale? Esto es importante a tenerlo en cuenta. Nosotros no vamos a utilizar un NCP personalizado, lo puedes crear, como bien sabes. Yo he creado diferentes en el aspecto de visualizaciones, hay muchos en el mercado, pero prevalece la seguridad. En este caso, el fabricante de la herramienta analítica que utilizamos es Microsoft, específicamente Power BI. Y el propio fabricante creó el NCP, es decir, es certificado y autorizado para emplearlo. Evidentemente, aplicaremos ciertos protocolos de seguridad en la demo del día de hoy. ¿Por qué? Porque el MCP, para los que hemos utilizado herramientas analíticas, tiene bajo bambalinas el modelo semántico. Es cierto que solamente expone metadata, pero ciertos NCPs, si no los creaste tú y vas a utilizar algún otro, no te lo recomiendo, siempre utiliza fabricantes o creados en casa, con muchos protocolos de seguridad, por la exposición de información. No solamente se expone la metadata, se expone la información al cual se conecta ese modelo semántico. Así que es muy importante controlar las capas de seguridad, ¿vale? No perdernos ni ampliarnos ni compartir toda la información, ¿vale? Hay que saber utilizar por fases este enfoque. ¿Por qué? Porque permite consultas estructuradas, analizar medidas DAX, pues evidentemente nos va a apoyar en documentación y validar y explorar. Pero estos puntos que tenemos acá, ¿vale? Nos generan exposición en el aspecto de seguridad. Por eso me afianzo en la propia construcción del NCP del fabricante. Entonces, repito, mi fabricante es Microsoft en este escenario, pues yo utilizo NCP, lo descargo en mi máquina local y luego le aplico protocolos de seguridad con las otras herramientas que vamos a ver más adelante, que vamos a ver cuáles son las que vamos a utilizar, ¿vale? El flujo de la arquitectura NCP es muy sencillo, ¿vale? En realidad, haciendo un ejercicio de abstracción, si nos traemos un poco fuera de tecnicismos, se ejerce una pregunta a partir de un usuario, ¿vale? Pregunta, viaja al cliente MCP, que ya sabemos específicamente cuál es, el cual es el del fabricante de Microsoft, puedes haberlo creado tú o puedes reutilizar otro. Ya expliqué anteriormente mis recomendaciones, ¿vale? En este caso viaja al servidor local, ¿de acuerdo? Local, porque vamos a trabajar con el servidor local en la demo del día de hoy. Y por último, pues evidentemente el LLM recibe una respuesta. ¿Por qué? Porque genera un análisis de procesamiento. Es decir, yo envío una pregunta, el NCP conecta a la herramienta que yo estoy utilizando y por ende ese puente va hacia mi LLM a través de la herramienta que vamos a decir y sucede el flujo. Pero el flujo es bidireccional. Yo envío una solicitud y recibo una respuesta. Envío una pregunta, recibo una respuesta. Y así sucesivamente, por eso es bidireccional, ¿vale? Van intercambiando esa combinación de preguntas. Importante, componentes del modelo semántico en Power BI. Los componentes del modelo semántico es importante entenderlos antes de colocarnos manos a la obra en la demo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo que saber qué capacidades va a tener el NCP. Cada NCP tiene específicas tools que fueron creadas
para trabajar sobre esa herramienta final. Por ejemplo, en este caso es el NCP de Power BI, pero si tenemos un NCP para Google Sheet o si tenemos un NCP para conectarnos a cualquier servicio web, va a tener tools o herramientas que va a utilizar el LLM que tú estés utilizando como puente para acceder a esas opciones. En este caso, ¿va a acceder a qué? Pues va a acceder a tablas, va a acceder a relaciones, medidas, las estoy resaltando en pantalla, jerarquías, roles y seguridad y métricas de negocio. ¿Vale? Si le damos acceso total en base a ciertos permisos, ¿vale? Porque hoy les voy a explicar cómo conectarlo específicamente con la herramienta que utilizamos, hay ciertos permisos que le das o una puerta total o restringes. El propio fabricante en este caso te va dejando la información de las pautas o puertas que puedes ir dejando abiertas o cerradas, ¿vale? Puede hacer escritura, puede extraer información, puede hacer pequeños resúmenes. Entonces, por eso no solamente lee metadata. Es importante tener esto en cuenta. Bien, perfecto. La seguridad. Este énfasis es muy importante a todos nuestros, a todos los que están participando en esta fantástica charla. ¿Por qué? Porque necesitamos prevenir o hacer un protocolo para evitar riesgos a través de los controles, ¿vale? ¿Qué riesgos yo puedo tener? Si se fijan, tengo 3 columnas, ¿vale? La primera, accesos no autorizados, exposición de metadatas, eso es importante, acciones no deseadas, entornos mezclados y falta de trazabilidad. En la demo que vamos a emplear el día de hoy, evidentemente vamos a utilizar la ventaja que tiene Power BI de esto, que es el PBIP. Para de muchos de los que están acá ya es conocido, ya se nos hace común que es PBIP. Es el que nos permite utilizar el control de versiones. Entonces, por ejemplo, si vamos de abajo hacia arriba, la trazabilidad la podría controlar a través de el control de versiones que permite el PBIP de Power BI de esto. Punto número 1. Perfecto. Me permite hacer revisión, auditorías y log, ¿vale? Y registrar la actividad periódica de lo que está sucediendo en el NCP porque voy viendo la trazabilidad del comportamiento que va sufriendo el propio Power BI de esto. Entornos mezclados. Este es muy importante, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque debemos dividir en capas, como nos recomienda en Git, ¿vale? Desarrollo, pruebas y producción. Evidentemente, nosotros no vamos a conectar un modelo directamente a producción. Por eso digo desktop, en escritorio. Vamos a utilizar el NCP en local para poder blindarnos y que lo que está en producción compartido en el service no se vea afectado por cualquier modificación extra que sufra ese contexto y nos afecte, evidentemente, nuestra productividad, ¿vale? Y aquí se basa, justamente arranco de abajo hacia arriba, porque el PBIP, ¿de acuerdo? PBIP nos fortalece ese conocimiento para justamente tener un control de versiones, crear una rama aparte y poder trabajar sobre ella. Bien, acciones no deseadas, ¿vale? Pues acciones no deseadas, evidentemente la validación humana es muy importante. Si ya luego lo escalas a un pull request antes de que pase producción, la auditoría o todo lo que se compartió a través del NCP, todo lo que hizo el NCP, lo sube al repositorio Azure DevOps, imaginemos una arquitectura tradicional, ¿vale? De Git, pues podemos controlar este proceso. Genial. La exposición de datos. Hay algo muy importante que vamos a ver el día de hoy. Es una técnica muy sencilla que para muchos de los que están presentes va a ser conocida, quizás para otros no, pero tan sencilla que es que a veces se da por alto y no se utilizan estos mecanismos de ofuscamiento de datos, hasheo de datos, ocultar información confidencial, el título que quieras utilizar en el aspecto técnico. Pero el objetivo es que los datos de confidencialidad de tu empresa no se vean expuestos en el LLM. Nosotros hacemos unas técnicas de movimientos de datos en el cual ofuscamos esa información sin que el modelo se vea afectado por medio de ese método de modelado, pero permitiendo que se conecte al resto de información que sería transparente para él. Es importante, y les aconsejo a todos los equipos, evidentemente, tener, chicos y chicas, de manera específica, una tabla de control de los posibles datos confidenciales que tengan en el equipo de BI. Deben tener una tabla en la cual nos indique metadata no expuesta o que no debe ser expuesta para la IA, ¿vale? Y luego ofuscarle y ajustar todos los modelos relacionales, data warehouse o todo lo que tú tengas en la arquitectura medallón, ¿vale? Lo puedes ofuscar. En este caso lo vamos a hacer aguas abajo, es decir, en Power BI Desktop, en nuestro local, en un entorno controlado. No lo vamos a modelar o a ocultar en, por ejemplo, en el service. Pero la misma metodología es replicable en cualquier proceso. Eso es lo interesante. Perfecto. Acceso no autorizado, mínimos privilegios, identidad. Eso es lo que vamos a ver en este caso, porque hay ciertos permisos que nos permite la herramienta habilitar o no. Dependerá también del caso que quieras o no. Recuerden que le podemos dar o full acceso o un acceso controlado que te esté solicitando permisos. Si
dentro de tu equipo, evidentemente vas a hacerle una asignación de estas herramientas, luego de que pase por las manos del senior de tu equipo de BI, ya se hizo el ofuscamiento de datos y pasas ese modelo semántico a ese equipo nuevo de nuevas incorporaciones, como es la demo del día de hoy, para que se acople rápido, debes primero garantizar seguridad, permisos, instalación del equipo y sobre todo el uso de las herramientas que va a ser dentro del contexto. Bien, perfecto. Análisis asistido de un modelo semántico. Esto es fundamental, ¿vale? Esta presentación es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque indico en el escenario que vamos a ver el día de hoy, una nueva incorporación al equipo de datos que debe comprender el modelo, en este caso yo tengo un modelo de demo, un modelo dummy, vamos a decirlo de esta manera, pero es la metodología a la que vamos a aplicar, es la que tú puedes replicar en tu corporación, empresa o donde te encuentres trabajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a asumir el escenario en el cual tenemos una nueva incorporación, 1, 2, 3, 4, 5 analistas de datos, ¿vale? Que deben comprender un modelo. En este caso, si te fijas, ya nos dice que es un modelo de ventas en Power BI. Ya lo sabemos, la herramienta que vamos a utilizar. Con tablas de ventas, clientes, productos, las tablas que tengan, ¿vale? Todas las tablas que tengan, todos los modelos que tengan y cómo esté estructurado el modelo. Medidas como ventas totales y margen. Es decir, ya es un modelo creado, trabajado y con información confidencial. Evidentemente, estos son los prompts de ejemplo que nos permite realizar el NCP, pero el objetivo, ¿cuál es? En pocas palabras, que el nuevo equipo tenga la curva de aprendizaje que decía, se aplane mucho más rápido, que no tome 2 o 3 semanas, porque si fuera desde cero el análisis de una incorporación nueva a un equipo y tiene que analizar 3 modelos semánticos desde cero y no tiene conocimientos de negocio, tienes que sacrificar o a un middle o a un senior dentro de tu propio equipo para que haga el acompañamiento adecuado, por lo menos por 1 o 2 semanas, a esa nueva incorporación. Ya son 2 recursos que está escapando por diferentes zonas horarias o franjas horarias o ocupación horaria, ¿vale? Teniendo esta posibilidad del LLM, se reduciría ese tiempo de uso o se allanaría la curva de adaptación. Por eso lo digo de esta manera y este enfoque viene general, no solamente para nuevas incorporaciones, para antiguas incorporaciones también que nunca hayamos trabajado tal vez en algún modelo semántico y justo requiera unas modificaciones o mejoras, pues podemos aplicar esta técnica también. Pero va enfocado específicamente al caso de negocio que nosotros aplicamos. Bien. Perfecto, el paso número 1, evidentemente, vamos a preparar el entorno, tenemos que ver cómo se instala, de dónde yo saco el MCP, qué herramientas voy a utilizar. Como ya pueden ver en pantalla, hay un preámbulo, puedes ver que vamos a utilizar Visual Studio Code, ¿vale? Aquí lo vemos en pantalla. Utilizamos Visual Studio Code, una herramienta bien interesante, totalmente gratuita, y la cual el propio fabricante la recomienda. Le configuraremos el MCP y utilizaremos Codex, ¿vale? Codex dentro de la extensión de Visual Studio Code. Ese va a ser nuestro agente. Es decir, empezamos a armar este puzzle. Tenemos el agente, tenemos el MCP, tenemos la herramienta que nos va a servir de orquestador, vamos a decirlo de esta manera, dentro de este ecosistema y el objetivo final, que las nuevas incorporaciones se acoplen mucho más rápido al ritmo de trabajo diario sin tener que presentarles todos los escenarios, sino que ya sean preguntas puntuales específicas que tengan dudas porque van a surgir evidentemente, pero se minimiza el impacto que genera en tiempo y en productividad acompañar estas nuevas incorporaciones. Bien, teniendo esto claro, evidentemente el paso número 2 va a ser consultar al modelo. Vamos a hacer unas consultas sencillas, vamos a ver cómo nos conectamos y cómo podemos acceder a él. Bien, el paso número 3 pues será analizar y documentar. ¿Qué ventajas me da? ¿Qué oportunidades me brinda? Si yo soy alguien nuevo, ¿qué puedo sacar de esta información? ¿Vale? El paso número 4 es confirmar y validar el equipo de seguridad. Evidentemente, antes de todo esto, tiene que pasar por las manos del senior de tu equipo, quien vaya a compartir ese modelo semántico. ¿De acuerdo? Es muy importante tener esto en cuenta. Perfecto. Conclusiones y próximos pasos para ya colocarnos manos a la obra y arrancar con la demo. Pero bueno, lo primero es evidentemente tener el NCP conectado a herramientas reales, ¿vale? Acceso estructurado, acelerar el aprendizaje. Fíjense, vamos por acá. La seguridad es fundamental, creo que lo he repetido como 16 veces, pero la seguridad es fundamental para no exponer nuestros datos a cualquier LLM, ¿vale? Sé que puedes tú apagar, evidentemente, porque ya lo conocemos, apagar que no compartan o no se utilicen nuestros datos para entrenamientos de otros modelos, sí, pero más allá de ello, es capar que en realidad no se exponga esa información, ¿vale? Yo necesito caparla desde mi entorno de seguridad porque es la data que yo estoy exponiendo. ¿Vale? Próximos pasos. Pues lo primero es, evidentemente, vamos a crear un modelo de ejemplo, vamos a documentarlo y a conectarnos. Recuerden, evidentemente, chicos, si tienen dudas, ir dejándolo en los comentarios. ¿Vale? Pues perfecto. Vamos a comenzar con ello. Vamos a minimizar acá. Y hay diferentes pasos que yo quiero explicar. Lo primero es
¿Qué herramientas nosotros vamos a utilizar? Lo primero es Visual Studio Code, ¿vale? Visual Studio Code es la herramienta que nosotros vamos a emplear, así que sin ningún inconveniente, es muy sencilla, ¿vale? Es una herramienta la cual nosotros, ¿vale? Es totalmente gratuita, la pueden descargar, escriben Visual Studio Code y la obtienen. Ese va a ser el IDE de desarrollo, ¿vale? Punto número 1. Perfecto, tengo Visual Studio Code. ¿Qué más necesito yo en este caso? Recuerden que vamos a utilizar un agente que se conecte a un modelo. El modelo que nosotros vamos a usar es el de Azure OpenAI, ¿vale? Para ser más exactos, si se fijan, voy a hacer un pequeño spoiler. Estamos utilizando en este caso GPT 5.4, ¿vale? Perfecto. ¿Cuál extensión vamos a instalar dentro de Visual Studio Code? Codex, ¿vale? Lo están viendo en pantalla. Yo instalo Codex y lo utilizo. Va de la mano, evidentemente, del modelo que vamos a utilizar, que es de Azure OpenAI. Vale. El primer escenario, ¿cuál es? Antes de yo comenzar, chicos y chicas, a compartir toda la información al usuario o a la recién incorporación, vamos a colocar acá nueva incorporación, nuevo compañero, ¿vale? El equipo senior de vuestros departamentos tiene que hacer lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer el equipo senior? Específicamente, muchachos, ofuscar la información confidencial de la empresa. Esto es fundamental. Yo tengo un Power BI Desktop acá, abierto y creado, que evidentemente tiene datos demo, pero la metodología que vamos a emplear es muy sencilla. ¿Cómo vamos a ofuscar la información si yo soy del equipo senior y tengo que compartírselo a las nuevas incorporaciones para que hagan el análisis, para cumplir con la demo? Pues evidentemente vamos a identificar primero qué tengo yo que sea confidencial, ¿vale? En esta pequeña tabla, evidentemente, es muy fácil y sencillo hacerlo. Estos son datos demo, repito. La tabla, la columna CIF, ¿vale? Es un dato confidencial. Asumamos que dentro de esta columna podemos tener muchas más. Nombre de la empresa, correo electrónico y N, X o Y cantidad de campos, ¿vale? Que podemos tener nosotros que comprometan el dato dentro de la empresa al ser expuesto por medio de cualquier elemento. En este caso, repito, yo estoy utilizando, ¿vale? GPT, Codex y Visual Studio Code. Pero asumamos si tú puedes utilizar Cloud con esta metodología. Sí. Puedes utilizar específicamente Dixit también. Puedes utilizar Olama en local. Evidentemente ahí queda todo en confidencial, ¿vale? Pero en los casos de la mayor normalidad de exposición, necesito yo ocultarlo. Entonces, ¿qué hace el equipo senior dentro de este caso? Oye, mira, yo se lo voy a compartir, evidentemente voy a pasarles el Power BI Desktop o les pasaré el repositorio, ¿de acuerdo? En el cual vamos a trabajar. ¿Cómo yo ofuscaría o con qué técnicas, si todavía no tengo el modelo semántico y la capa de seguridad desde la capa Silver o la capa Bronce, no he armado ese sesgo de información y ese reemplazo? Hay una técnica fundamental, ¿vale? Las claves subrogadas. Y tú dirás, Vicente, algo tan sencillo. Para los que modelamos datos, esto es algo tradicional. Claves subrogadas. ¿Por qué? Porque acá se está utilizando las claves de negocio. Yo no debería utilizar claves de negocio para la exposición de informes, ¿vale? CIF, correos electrónicos, direcciones, mucha más información en la que podemos acceder y podemos generar una exposición. Una cosa es clave de negocio, repito, y otra cosa es clave subrogada. ¿Qué es una clave de negocio? Para los que sienten alguna duda, la clave de negocio es la clave de origen única que me identifica ese registro dentro de cualquier tabla, ¿vale? Por ejemplo, este registro es identificado a través de este CIF, Alfa Business, del sector salud de Sevilla, ¿correcto? Esto sería clave de negocio. Si yo tengo una clave de negocio acá, debe ser reemplazada, ¿vale? Por una clave subrogada. ¿Y cómo se crea una clave subrogada? Ahí viene la pregunta, ¿vale? Y viene interesante por las capas de modelo de datos. Aquí hay que entender mucho, por eso digo la capa senior, ¿vale? El equipo senior, voy a copiar esto, por cierto, para colocarlo acá. El primer paso es que el equipo senior, ¿de acuerdo? Va a realizar esa sustitución o esa limpieza de las claves subrogadas ¿sobre quién? Sobre mi modelo semántico, antes de pasar a la siguiente capa, que sería antes de compartirles a los nuevos compañeros para que hagan la navegación. Ya blindamos la seguridad, no estamos generando una exposición. Perfecto, pues vamos a hacerlo. Las diferentes técnicas que nosotros tenemos, evidentemente, para generar claves subrogadas son muy sencillas y más dentro de Power BI de esto. Recuerden que este modelo es modelo import, ¿vale? Si nosotros nos vamos al direct query, es modelo import. Si tuvieses un direct query o un direct lake, evidentemente, ¿dónde lo harías?
agua más arriba. Tendrías que ir a ese lakehouse y a usar el mismo método que estoy empleando ahorita, pero con otra herramienta. Te adelanto esa pregunta, ¿vale? Perfecto. Nos vamos en la cinta de opciones, en el ritmo en la parte superior, y damos clic en transformar datos. Seleccionamos transformar datos. Accedemos al Power Query. La técnica es sencilla. Si en este caso el campo, vamos a dividirlo en 3 opciones, ¿vale? Por ejemplo, la opción 1. Si el campo de negocio no se usa, pues sorpresa, sorpresa, se elimina, ¿vale? Se elimina y quedaría ya limpia tu modelo semántico, vamos a hacerlo de esta manera para que sea expuesto al LLM. Bien, punto número 1. Punto número 2, elimina. Perfecto. Punto número 2. El punto número 2 es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando no lo uso en una visualización, vamos a decirlo de esa manera, 2, todo esto tienes que planteártelo en el equipo Seniority, ¿vale? No lo utilizo en ninguna, ¿vale? Visualización, pero sí es usado como campo clave en las relaciones. Término importante, ¿vale? Como campo clave en las relaciones. Es decir, si yo tengo una relación de uno a muchos, chicos y chicas, ¿vale? Yo tengo una relación, la tradicional, que ya muchos conocemos. Tengo acá mi tablita y tengo otra tabla acá, y ellas dos se relacionan, evidentemente, de uno a muchos, ¿vale? Ellos dos se relacionan de uno a muchos. Si estas dos tablas se relacionan de uno a muchos, ¿vale? Voy a colocar acá, de uno, esta cardinalidad es importante que la tengan en cuenta y tú eres eficiente, pero ¿por qué haces tanta énfasis acá? Porque ahí tendrás que realizar ese campo clave sustituto. Si la relación, repito, es de uno a muchos, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque solamente crearía en el lado de unos, ¿vale? Que garantizo que tengo solamente un registro, no tengo duplicados. Creo un campo clave incremental por cada registro y a través del mecanismo left join movería ese nuevo campo al lado de los muchos, es decir, a mi tabla de hechos, a mi tabla fact. Si ya nos vamos a un esquema dimensional, yo tendría, en este caso, ¿vale? La dimensión y la tabla de hechos. Mi 1 sería la dimensión y mi muchos sería la tabla de hechos, ¿correcto? Si dentro de este escenario yo tengo esta composición, yo lo que tendría que hacer es, repito, crear un campo clave incremental, garantizando que son los únicos registros, y por medio de ese campo clave negocio, que sería el CIF, sustituiría en la tabla de muchos ese campo clave de negocio, sin afectar el comportamiento de la data. Esto es el modelo tradicional, el modelado tradicional típico, ¿vale? Porque las claves subrogadas vienen existiendo desde hace casi más de 15 años, ¿vale? Para los que hayan leído el libro de Kimball, es un libro fantástico que los recomiendo a todos, ¿vale? Pero nos indica que si yo reemplazo esa clave de negocio por esa clave subrogada, no queda expuesto ese cifro, ¿vale? Perfecto. Y en la segunda, que es la más que se van a encontrar, y es la realidad, no siempre el modelo viene de uno a muchos, es un poquito más complejo, va la relación de muchos a muchos, pues no vamos a sufrir, ¿vale? No nos vamos a preocupar porque también hay una técnica interesante. No se utilizan visualizaciones, ¿vale? Perfecto. Pero sí está de muchos a muchos. La técnica anterior solo funciona de unos a muchos del lado de unos, del lado de las dimensiones, te lo he explicado completo, ¿vale? Pero en esta tercera técnica, ¿qué tendrías que hacer? Pues una tabla puente unificada para que rompa. Primero, no es correcto tener relaciones muchos a muchos, partamos de las buenas prácticas, pero van a tener escenarios que puede suceder, así que no nos limitemos y encontremos soluciones. ¿Qué tendríamos que hacer dentro de este escenario? Crear una tercera tabla, ¿vale? Una tercera tablita acá en el medio. ¿Para qué? Para que justamente este puente de conexión me garantice ese lado de uno de cada lado, ¿vale? Es decir, esa tabla puente me soluciona este inconveniente, ya esta conexión queda rota, ¿vale? Y esa tabla de unos, ahí es donde yo le voy a añadir, ¿vale? ¿Qué? Esa clave subrogada, incremental, manteniendo la unicidad de cada registro, y por medio de los left join distribuyo a esas tablas de muchos, ¿vale? Subo hacia acá por medio de un left join, repito, a cada tabla, y utilizando el campo clave de negocio. Luego lo que tendría que hacer es solamente eliminarlos, ¿vale?
Tres escenarios muy habituales en los cuales cualquier analista se puede encontrar, pero con técnicas de modelados de datos tradicionales, porque son tradicionales, podríamos ofuscar y cegar los datos. Perfecto, vamos a por ello. Entendiendo la lógica y la metodología de cada uno de los escenarios, vamos a irnos al Power BI y vamos a atacar específicamente a la tabla de SIF. En este caso, la tabla de SIF entra en el primer escenario y sería muy fácil y aburrido hacerlo con el primer escenario, darle botón derecho y eliminar. No, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a crear una dimensión de empresas, ¿vale? Tenemos una dimensión de empresas. ¿Cómo yo creo una dimensión de empresas? Pues de manera muy sencilla, como ya saben, evidentemente yo lo que le hago es una referencia a mi consulta inicial, ¿vale? Y me creo mi DIM empresas. Perfecto, como puedes ver en pantalla, referencio, bajo y creo mi DIM empresas. Súper. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Pues evidentemente selecciono las columnas involucradas, solo estas dos, ¿de acuerdo? Y le doy botón derecho, quitar otras columnas. Ah, qué fácil. En esta experiencia Wizard es muy sencillo. En SQL sería la misma lógica, pero con código Transact. En Spark, la misma lógica, pero con código en Spark. Si se fijan, es extrapolable la metodología dentro de cualquier contexto, te va a funcionar. Si usas warehouse, en el warehouse. Si usas lakehouse, en el lakehouse. Si usas un SQL, en el SQL. ¿Vale? Perfecto. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo acá? Pues evidentemente eliminar duplicados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo dentro de diferentes filas pues muchos duplicados. Quito duplicados y garantizo la unicidad del dato. Esto es un modelado tradicional, repito, para la arquitectura estrella. Para los que quieran profundizar de este modelado de datos, el libro de Kimball, la tercera edición de modelado en estrella, búsquenlo, es fantástico. Perfecto. Ahora, tiene ese libro como más de 20 años, si mal no recuerdo, más de 15 años seguro. Bien. El SIF es el que a mí me interesa, ¿cierto? Porque como podemos ver, evidentemente no tengo datos duplicados, pero por ejemplo, si nos vamos a Alpha Business tiene, bueno, aquí múltiple SIF, porque es un dato demo, pero aquí tendría que estar único el registro. ¿Qué tendría que hacer yo? Muy sencillo, muchachos, agregar una columna, ¿vale? ¿Cuál es? Columna índice. ¿Vale? La columna índice dentro de las introducciones, despliego, y que sea a partir de 1. Y tú dirás, fíjate, se está haciendo campo autoincrementable, obvio. Recuerda, dentro de la dimensión quedarían registros únicos, porque si en realidad nos fijamos, si yo filtro por Alpha Business sí, se repite, pero tiene SIF para cada Alpha Business. Puede ser X, Y, Z, N cantidad de empresas, pero garanticé que no tuviese duplicados por medio de la columna SIF. Es decir, este incrementable va a respetar este comportamiento porque parte de esta premisa. Y el campo clave relación que se va a ir a la tabla de muchos, recuerden, a la tabla de muchos, que es la tabla de empresas, ¿quién va a ser? A través del campo clave de negocio SIF. Y lo vamos a ver a continuación. Bien, perfecto, quitamos este filtro. Por cierto, yo también tengo otro filtro, lo voy a eliminar en el paso anterior, acá a la derecha. Y tendríamos nuestro campo clave. Vamos a colocarle campo clave. Un segundo. Clave subrogada. Espero que tengan muchas preguntas y las vayan almacenando, ¿vale? Mejor dicho, más resumido. Clave subrogada. Genial. Tenemos la clave subrogada. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Bueno, me ubico. Todo esto, repito, extrapolable a la lógica del SQL. Si eres desarrollador o eres DBA y quieres planificar esto, pues ya puedes ir pensando en la consulta en SQL para hacer ese distinct de 2 columnas y luego un autoincrementable y un identity a partir de esa columna que sea luego que evolucione o un row number si lo quieres también hacer con el Lovely Changing Dimension. ¿Bien? Perfecto. Hablo de SQL. Ahora, me voy a la primera tabla. Recuerda que esta va a ser nuestra tabla de hechos. En nuestra tabla de hechos, lo que nosotros vamos a realizar es irnos a inicio. Acá en la cinta de opciones lo estoy señalando en pantalla y vamos a elegir la opción combinar consultas, ¿vale? Yo voy a combinar consultas, ¿de acuerdo? No a anexar, combinar consultas. ¿Qué opción voy a elegir? La primera, combinar consultas. Pues genial, le damos clic, me va a abrir el escenario. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, buscarla de demo actual. Pues perfecto. ¿Cuál sería la clave de negocio? Y esto es muy importante a diferenciarlo. Esta que está acá, ¿de acuerdo? Clave negocio. ¿Vale? La tengo resaltada. ¿Cuál sería? Uy, no quedó bien así. Ahora sí. ¿Vale? Aquí un segundo para que me vuelva a hacer la combinación. Vamos a hacer lo siguiente. Como es referenciada, evidentemente se va a pisar esa combinación. ¿Qué tendríamos que hacer? Un duplicado. ¿Vale? Duplicamos comportamiento, eliminamos esto y repetimos los pasos. Para el que no le haya quedado claro, pues bueno, le va a funcionar igualito
esta ejecución. Eliminamos, hacemos un poquito más rápido este ejercicio. Dim empresa, repetimos, ¿vale? Y lo que hacemos es seleccionar las dos que queremos. Borramos, quitamos columnas, quitar otras columnas, súper, y le damos clic en quitar duplicados. Genial. Volvemos a agregar el autoincrementable, pues nos sirvió de recap para realizarlo, ¿vale? Clave subrogada. Perfecto. Que se escriba bien porque si no es clave subrogada. Súper. La tenemos. Nos volvemos a empresa. Esto porque lo tuve que modificar. Pequeño paréntesis dentro de la explicación. Como es referenciada y voy a atacar la misma referenciada en base a su referencia, ocurre un error de desconexión. No es correcto. Genera una duplicada, va a heredar todos los datos que tiene, pero a partir de los pasos en los que yo quiero que realice. Es decir, todas las modificaciones a la derecha que realice. Perfecto, cerramos el paréntesis y volvemos a la charla. Dentro de este escenario, lo que yo voy a hacer es, repito, donde nos quedamos en el paso anterior, combinar consultas. Combino consultas, abro DIN empresas y lo que voy a atacar es esto, que es muy importante. Este escenario es mi clave de negocio. Repito, clave negocio. Y acá, como el título bien lo dice, muchachos, clave subrogada. Pero ¿quién me va a servir de puente para garantizar que esa clave subrogada no me rompa el hilo de esos registros, sino garantizar que, por ejemplo, Alpha Partners del CIF X que está acá, sea el 1 también dentro de este escenario? Pues la clave de negocio que voy a combinar a través de quién? De un left join. Ya está. Esa sería la misma metodología que tendríamos que aplicar. Aparece a la derecha, ¿vale? Como la podemos ver, la despliego, ¿vale? ¿Y cuál voy a seleccionar? Pues evidentemente la clave subrogada. Vamos a arreglar esa columna. Ese nombre de la columna está un poquito feo, no me gusta. Clave subrogada está mejor. Genial. ¿Y qué voy a hacer? La elimino, quito SIF y desaparece. Dirás, hoy Vicente, se rompió el SIF. Es correcto, el SIF se va. DIN empresas. En DIN empresas debería quedar el SIF. No, porque va a ser expuesto. ¿Qué hago yo? Lo quito también. Y dentro de este escenario, al quitar estos dos, ya no me afectaría, ¿vale? Perfecto. Haríamos este escenario acá, ya tendríamos las columnas, tendríamos la limpieza en esta metodología. Antes de colocar las manos a la obra, vamos a hacer una pequeña instalación de lo que representa el MCP. Lo voy a colocar acá en pantalla, las dos URLs que van a tener que utilizar. Lo primero, el repositorio oficial de GitHub, ¿vale? Este repositorio es fundamental para los que no lo hayan utilizado, pues por favor búsquenlo, ¿vale? Tomen un screenshot o se compartirá luego en la documentación del video, ¿vale? Lo que es la documentación oficial del MCP del fabricante, en este caso, repito, es Microsoft, y luego lo que sería el modelado dentro de GitHub. Se los recomiendo descargarlo y leerlo, entenderlo, su funcionalidad. Importante, la función de este MCP dentro de él y en la mayoría de MCPs que vayan a utilizar, te da ciertos pasos, ¿vale? Cómo llamar al fichero, cómo acceder a un espacio de trabajo. En este caso, vamos a utilizar solamente vamos a utilizar la versión desktop, ¿vale? Y dentro de este código te dice todas las tools que tiene. Y esto viene fantástico, por eso te indico y te invito a leer todas las tools que tiene, porque también tiene limitaciones. Aquí solamente va a ser escritura del backend, del modelo semántico, de las columnas y demás procesos. No va a ser procesos de visualización, es decir, solamente ataca el back y no el front. Por último, recuerda que les dije ciertas configuraciones de seguridad. Hay comandos que nosotros vamos a tener que entender que es el start, read write, read only, skip confirmation, compatibilidad y auto mode. Es importante, fíjense el skip confirmation, si nosotros lo activamos cuando hacemos el vínculo dentro de Codex para este MCP, ojo, porque evidentemente él va a empezar a ejecutar sin hacer preguntas directas, ¿vale? Así que cuidado con los comandos de instalación. Perfecto. ¿Cómo yo lo instalaría? Pues muy sencillo, dentro de Visual Studio Code, nosotros tenemos, para ser más exactos, esta opción que dice extensiones. Al señalar en pantalla, ¿vale? Teniendo Visual Studio Code, escribes MCP Power BI, ¿vale? Vamos a ir más hacia atrás. Acá está, ¿vale? Vamos a cerrar este que tengo a la derecha y minimicemos. Fíjense, evidentemente yo lo tengo instalado. Acá te va a salir install, justo donde estoy yo marcando, ¿vale? Y acá te sale de nuevo toda la documentación y la explicación de su configuración. Lo instalamos a través de la extensión, pero esta extensión trae una bondad. ¿Y qué bondad es? Bueno, todas las extensiones, evidentemente, que instalas dentro de Visual Studio Code. Dentro de las máquinas de cada quien, de cada usuario, ¿vale?
se van a la ruta que estoy indicando actualmente en pantalla, disco local C, usuarios y el usuario que está siendo utilizado. Y si se fijan, las extensiones ya están colocadas acá. ¿Vale? Hay una que nos interesa y es la de Visual Studio Code. Dentro de extensiones de Visual Studio Code van a ver este nombre: Análisis, Services, Modeling, Power BI. Cuando ya hayan hecho la instalación de la extensión, les aparecerá en esa ruta, disco local C, usuarios, el usuario que tienen o que están ejecutando, dentro de .vscode, en extensiones, acabo de decir la ruta completa, tendríamos, ¿vale?, toda la configuración. Genial. Pues, ¿vale? ¿Qué nos interesa o qué nos importa acá? El server, ¿vale? Quien levanta este MCP. Este MCP es levantado por Power BI Modeling MCP. Bueno, ok, Vicente, esta ruta me interesa ¿para qué? Para la configuración y la preparación del setup de las herramientas a utilizar. ¿Vale? Dentro de Visual Studio Code también vas a instalar la siguiente extensión. Nos vamos a la extensión, borramos esta y colocamos Codex. Perfecto, le damos clic. Recuerda, el certificado o la que esté como certificada. Genial. Ahí me dice Disable, ya la tenemos instalada, pues sin problema, realiza su instalación y como les indiqué en los pasos anteriores, nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a irnos acá, las herramientas que son Visual Studio Code, Codex, vinculado al LLM de Azure OpenAI. Genial. Perfecto, teniendo este paso a paso ya vinculado y aterrizado, ¿qué tendremos que hacer nosotros con estas dos interacciones? Hay un fichero que tienes que editar para que se conecte el agente, ¿vale? El agente que tenemos acá de Codex directamente con Visual Studio Code y utilice como puente el ChatGPT y a su vez el MCP de Power BI. Es decir, este sería el flujo de trabajo, ¿vale? Y el usuario realizaría su pregunta. Perfecto, pues ¿cómo lo realizamos? Vamos a acceder a ese fichero para que se visualice qué configuración y qué ediciones tú tienes que hacer. Nos devolvemos al punto VS a usuarios, un paso atrás y vamos a buscar .codex. Ya lo tengo, se los voy a resaltar acá. ¿Vale? Cuando descargas la extensión de Visual Studio Code, se descarga afuera del .VS Code. Ojo con ese detalle. Esta es la que tienes que editar, .codex. ¿Qué fichero es el que yo tengo que modificar? Si te fijas, uno que se llama TOML, config. Este es el fichero que vas a tener que editar. ¿Vale? No te va a dejar abrirlo. Voy a lanzar el error en primera instancia. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar el Visual Studio Code. Así que vamos a cerrarlo. Lo cierro, abro de nuevo el fichero config, se me abre Visual Studio Code porque ya lo tengo instalado y sorpresa, sorpresa, yo ya puedo ver las configuraciones que tuve que realizar, ¿vale? Las configuraciones que tienen que realizar exactamente son la ruta del MCP, por eso la estoy enseñando, como pueden ver en pantalla, ¿vale? Voy a hacer un pequeño zoom y nos vamos moviendo a la derecha. Tenemos el zoom, fíjense. La ruta completa. En los argumentos, cada MCP necesita ciertos argumentos de inicio, que son los argumentos que les va a dar la documentación de GitHub, las cuales son compatibilidad con Power BI, y en mi caso, le decidí colocar Skip Confirmation. Ojo, porque al colocar Skip Confirmation, spoiler alert en seguridad, quitarlo. Si es un seño el que lo utilice y tiene conocimiento y razonamiento de lo que puede emplear, ok. Pero si no, no es recomendable hacer el Skip Confirmation. Repito, esto es para el MCP, no es que Codex va a hacer lo que quiere. Eso es otro paso de seguridad diferente. Perfecto, el timeout para que funcione y los tools de respuesta. Los proyectos, evidentemente la ruta de proyectos donde se encuentra específicamente ese MCP y el nivel de seguridad, truth. Perfecto, esta información, ¿vale? Pueden tomarle un pantallazo, pero cambiarán evidentemente la ruta donde ustedes tengan su MCP, o sea, no va a ser el usuario Vicente.1. Bien, genial. Esto está muy sencillo, config.tom, nada de otro mundo. Para reiniciar ese config.tom, ¿qué tienen que hacer? Cerrar el Visual Studio Code y volverlo a abrir. Nada de otro mundo. Mi recomendación, en ciertos escenarios no funciona si no le dan botón derecho, ejecutar como administrador, ¿vale? Así que es importante darle botón derecho, ejecutar como administrador, para que se conecte a mi MCP. ¿Qué estamos haciendo con esto? Primero, instalamos Visual Studio Code. Ya vimos las extensiones que tiene que utilizar, la de Codex y la MCP para que se conecte a ChatGPT. Hacemos permisos específicos en el fichero .tom, es un pequeño recap, ¿vale? .ml, ¿vale? Y sumado a ello, abro de nuevo mi Visual Studio Code. Es perfecto. Vamos a abrirlo. Ya hicimos el recap. Le decimos que sí. Y se nos abrió. Genial. ¿Qué tendríamos que hacer ahora dentro de este escenario? Hay instrucciones específicas, ¿vale? Le dan al botoncito acá, donde está la figura como de conversación o de chat. Nos vamos a Codex, se les va a habilitar acá.
¿Y a qué cuenta se va a vincular? ¿Cuánto me puede salir en costos? ¿Y qué permisos tengo que dar yo aparte para Codex? Tiene otra zafra de permisología. El Skip Confirmation eran los permisos del NCP. Esto es Codex, ¿vale? Es un típico chat tradicional de los que utilizamos en cualquier LLM hoy en día. ¿Qué permisos tengo? Si se fijan, yo tengo permisos que dice, el default permission siempre te va a estar preguntando, permitir, puedo acceder, puedo hacer configurar, puedo hacer este acceso, puedo modificar esta información. Recomiendo tenerlo activado. Si eres junior, si eres un middle, también. Si eres un senior, se lo dejas, pues evidentemente, en full access si quiere acceder a ciertas configuraciones, ¿vale? Cuidado con el full access porque puede editar y si ejecutas mal el prompt engineering, puede generar un inconveniente complicado. Así que, recomendación, default permission es la mejor opción. Vale, a la derecha vamos a ver diferentes escenarios para los que no hayan utilizado Codex. El nivel de racionamiento, tú eliges el que tú quieres en base a las preguntas o capacidad, cada uno consume toques diferentes. Y el modelo que se va a utilizar. En este caso, consume creo que es por un 4x4. Yo les recomiendo utilizar el 5.4, consume mucho menos, pero evidentemente no es un modelo de frontera, no es el último del mercado, pero da una respuesta bastante amigable y aceptable. Tú dirás, Vicente, vale, este sería el aspecto de seguridad. Ahora, el aspecto de costo. El aspecto de costo, la cuenta que tienen como business o plan va vinculada a su sincronización. ¿Por qué? Porque dentro de la configuración, cuando yo le doy a logout, ¿vale? Si yo me deslogueo, ella se loguea específicamente con la cuenta que tú tengas pagada de Azure OpenAI en base a tu licenciamiento. No es que necesitas token extra o vas a requerir tokens extra, no. Eso sí, llega a un límite de uso, hay un ratio de uso específico y si excedes esa capacidad, hasta ahí llegaste, ¿vale? Tienes que esperar cierto límite de horas. Es lo que sucede con Cloud, es lo que sucede también con Google Gemini y su CLI. O sea, con todos los LLM que estamos utilizando el día de hoy, nosotros como analistas o desarrolladores, encontramos estos inconvenientes. Pero en costos, relación y capacidad de respuesta y resolución, cumple un buen gap dentro de esos tres. Perfecto. Aclaramos costos, aclaramos seguridad, aclaramos el modelo. Ahora, ¿cómo yo me conecto? Instrucciones sencillas. Recuerden que tienen que leer mi recomendación en la documentación del propio NCP, debería ser de carácter obligatorio, porque acá me indica las preguntas que yo puedo utilizar. Para que se conecte el MCP de Power BI a través de Visual Studio Code evidentemente, Power BI, ¿qué tengo que hacer yo? Chicos, algo muy importante, tenerlo abierto, porque tras bambalinas Power BI Desktop abre un motor de análisis services SQL que se conecta con una instancia local. Eso es lo que utiliza de conexión. Si se fijan, me dice Connect, FileName, Power BI Desktop. Está perfecto, vamos a darle el nombre. ¿Cuál es el nombre que apliqué? Demo MCP. Pues vamos a colocarle Demo MCP. Demo, raya al piso, MCP. MCP minúsculas o mayúsculas, ¿vale? Perfecto. Y si se fijan, me dice, oye, no has creado un sandbox dentro de este proyecto. Mi recomendación, muchachos, y tienes que hacerlo evidentemente siempre en Open Folder, ¿vale? Y trabajar con PBIP es fundamental. Dentro de Demo 1, yo ya tengo activada la opción de PBIP de Power BI, que me permite el control de versiones. Abro el control de versiones, como puedes ver, acá me va a cargar todo el flujo de los commits que haya tenido dentro de ese Power BI y vuelvo a habilitar la ventana de commits. ¿Qué tendría que hacer yo acá? Pues volverle a copiar y pegar la pregunta. ¿Cómo se llama el fichero? Ya está dentro de esa carpeta y puedo operar directamente sobre ese fichero. Demo MCP. Vale. Demo MCP. Genial. Vale, perfecto. Les recomiendo borrar esos corchetes, ¿vale? Y solo dejarlo en comillas dobles. Evidentemente se lo puedes escribir en castellano, va a funcionar sin inconveniente. En este caso lo seleccionaron en inglés porque el fabricante evidentemente es en inglés. Pero luego le puedes decir, oye, por favor, sigamos la conversación en castellano o el idioma que tú tengas, o puedes también conversar en otro idioma y puedes utilizarlo. Repito, levanta las instancias tras bambalinas de conexiones para poder acceder. Y lo interesante de esto es que empiezas a ver qué instancias y qué conexiones empieza a realizar, ¿vale? Explícame en castellano, por ejemplo, explícame en castellano y analiza el modelo. Y acá entraría la capa, ¿vale? De esos usuarios o nuevos compañeros. ¿Para qué? Para que analicen este modelo semántico que nosotros tenemos acá, ¿vale? Ya, en el aspecto de seguridad, ok, tenemos el costo, tenemos el modelado, se lo compartimos a través de un proceso en el cual van a tener CICD, es decir, entorno controlado, ¿vale? No vamos a sufrir inconvenientes ni exposición de datos, que es lo importante. Se van a conectar al modelo semántico y la capa va a ser mucho más sencilla porque ya van a poder analizar el resto de información.
como podemos ver, empieza a hacer las siguientes preguntas, se conecta al modelo y empieza a hacer información. Si quieren específicamente también forzar, ¿vale? O la conversación cortarla, pueden enviar acá, hacerle clic acá y darle en steer, ¿vale? Ahí va a forzar ese comportamiento, pero siempre cuando hacemos estos cortes, el modelo tiende a verse corrupto un poco la respuesta de ese histórico. Y hay algo muy importante que es esto, el uso de tokens que van utilizando. Como podemos ver en pantalla, si se fijan, la ventana de contexto, esta barrita se carga y se vuelve a subir si ya llegó a un máximo de ventana de contexto y almacenamiento. Perfecto, pues a grandes rasgos hemos visto lo que tiene el MCP, el modelo, las conexiones, el resto de procesos. Este es el modelo al cual se conectaría, ¿vale? Realizaría una analítica, podría decir, descripciones que cree específicamente una documentación, X o Y escenarios que se puedan plantear. Así que no siendo más, encantados en definitiva de estar acá con todos vosotros, de compartir escenarios con mi compañero Víctor, esta fantástica invitación del equipo de CIDAI, agradecidos por parte de Conversia. Y bueno, podemos arrancar con la fase de preguntas y respuestas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vicente. Ha sido fantástico, Genial, espectacular. Espero que sí, que a las personas que están asistentes a esta masterclass les haya fascinado. Teniu tots temps ara, uns minutets, per afegir aquelles preguntes que considereu oportunes fer als nostres ponents aquí al xat de preguntes, d'acord? Mentrestant, us començo a avançar una pregunta, jo crec que més de caire teòric, potser més per tu, Víctor, però això, Vicente, Víctor, com vosaltres veieu. La primera pregunta seria, com decidim quines dades han d'arribar al model i en quin moment, dins de l'arquitectura Medallion? Sí, això seria aplicat a la pràctica. Normalment el que es fa servir és en la capa Gold. És a dir, nosaltres, com hem explicat, no? A capa bronze tenim les dades en cru, no se solen utilitzar mai pels models. Després les passem en una capa Silver on les netegem, però la majoria de vegades necessitem d'una capa extra, aquesta capa Gold, que en diem, no? Per enriquir les dades, agregar-les en funció del cas d'ús en concret. Per tant, el que més freqüent sol ser és actuar i directament atacar en aquesta capa Gold, que moltes vegades hem de construir específicament pel projecte o per l'entrenament d'aquest model. És veritat que en certs casos, si la capa Silver està molt ben treballada, molt ben preparada, per exemple, en casos d'agents o chatbots, sí que es podria arribar a atacar directament a una capa Silver si les metadades ho permeten i no cal entrenar un model extern, simplement és una consulta directa. Però això, en la majoria de casuístiques ens trobaríem en què l'atac seria a capa Gold. Perfecte. Tenim una altra pregunta, jo crec que aquesta és més de la vessant pràctica, Vicente. Ens diuen, és possible connectar Power BI Service en un MCP remot per consultar o interactuar amb models, datasets, etc.? Es correcto, muchísimas gracias, Mireia, por la pregunta. Efectivamente, a ver, nosotros tenemos, bueno, en realidad, Power BI, el fabricante, y Microsoft Fabric, en este caso Microsoft creó 3 MCPs, vamos a hacerlo más exactos, uno para Fabric y dentro de Power BI tenemos 2. El que vimos el día de hoy es para desktop, ¿vale? Para trabajar en máquinas locales, en un control específico, aislado, dentro de una máquina local. Está el service, pero la del service, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la exposición en el aspecto de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo conecto ese MCP que sirve para el service y lo conecto con mi tenant dentro del servicio, coloco en exposición todo mi dato, todo mi warehouse, toda mi arquitectura medallón, todos mis layouts, todo mi código y toda mi información. Si yo no tengo sesgada o no tengo controlado las capas de seguridad a través de un registro de aplicación, a través del OneLake con el aspecto de seguridad, sesgada la información y aislada, y el control del linaje de datos, en ese aspecto podría sufrir muchas vulnerabilidades. Por eso, actualmente hay que tener esas consideraciones antes de hacer el ejercicio de exposición. Funciona al 100%, evidentemente, en el service, pero cuidado con el aspecto de seguridad. Por eso yo recomiendo hacer el desktop en entornos controlados, aislados, y como lo vimos, con tu control de versiones y el resto de procesos, porque permiten o dan garantías de seguridad fiables en el aspecto de control y sobre todo es un proyecto finito. No le doy una exposición de mi servicio, ¿vale?, al LLM que vayan a utilizar tradicional a través de ese MCP.
Pero sí, existen dos. Así que, bueno, muchas gracias por la pregunta. Molt bé. Tenim una altra pregunta, en aquest cas és el Francesc, que ens diu, és una pregunta pel Víctor, ens diu, has comentat l'ús de RAG. Aquest RAG li dona context de model de negoci a l'LLM? Sí, correcte. Gràcies per la pregunta. El RAG és exactament el que s'ha preguntat, és a dir, el que tenim en documents molt extensos, tenim molta informació i si volguéssim tota aquesta informació com a context, primer, en molts models no arribaríem perquè tots tenen un límit de tokens de context al que podem afegir i, per tant, superaríem aquest límit i no podríem ni tan sols volcar tota aquesta informació en els models. I en cas que poguéssim, tot i així, si volguéssim volcar tota aquesta informació, els models són més propensos a al·lucinar. Perquè igual que una persona, si li adjuntes un petit tros de text, sabrà trobar fàcilment la resposta, mentre que si li dones un llibre de 1.000 pàgines, la persona estarà una estona buscant la informació i igual es confon d'apartat o de pàgina. Doncs d'igual manera, el RAG el que ens permet és trossejar tota aquesta informació de manera que la recuperem en base a la pregunta que se'ls fa i donem aquest context a la gent per no haver de consumir tot el llibre, sinó específicament el fragment de text on hi ha aquesta informació. Això es pot fer servir, doncs, com dèiem, per documents molt llargs i molt pesats o, com en el cas que m'ha explicat, per coneixement de negoci, no? On també solen ser molts fitxers i arxius els que es treballen i que contenen informació variada. Doncs es fa servir la mateixa tècnica per donar aquest context de negoci a la gent. Molt bé. Tenim una altra pregunta. Jo crec que aquesta deu ser més pel Vicente. Ens diuen, muy interesante la sesión. Mi pregunta es, ¿entonces la extensión de códex requiere de tener una licencia o suscripción de pago de los modelos? Es correcto. Muchísimas gracias, Mireia, y a quien haya realizado la pregunta. Sí, efectivamente, se necesita una extensión de pago en base a tu licenciamiento. Desde el plan más básico permite realizarlo, que creo que son $25 al mes, incluido el IVA. Así que, vale, yo justamente en el aspecto personal hago el plan básico y para mis demos o específicamente soluciones, utilizo este plan y te serviría el de $25. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega el límite de capacidad, evidentemente te da una franja horaria, ¿vale? O de límite de consumo, te pide como un balón de oxígeno, vamos a decirlo de esta manera, de 5 horas. Después de esas 5 horas o de ese gas de 5 horas, cuando excediste el límite de utilización, te vuelve a restablecer el 100%. También tiene una cuota semanal que va acumulando esas 5 horas durante esa semana. Si la llegas a cubrir, llega a su máximo de capacidad. Eso incluye también, va ampliando evidentemente el límite de esa capacidad en base al plan que tú estás pagando. Si estás pagando un business, un enterprise o tu corporación ya está realizando uno, pues evidentemente esa franja de tokens se ampliaría. Molt bé, moltes gràcies. Tenim una altra pregunteta, aquesta més generalística. Ens diuen, quins són els principals reptes a l'hora de portar aquests models d'IA a producció de manera fiable i governada? Sí, Vicente, si et sembla, la contesto jo. Els reptes que majoritàriament trobem, sobretot, és en quant a traçabilitat i monitoratge, no? Al final, l'aspecte més important és la seguretat, no? El poder desplegar models en un entorn clar i senzill i segur, però el que ve a continuació és que un model, quan el despleguem, no només el despleguem i ja està, sinó que després fem inferència amb ell, llancem prediccions, reentrenem el mateix model. Tot això, si ho fem en una plataforma que ens permeti que sigui segura, on monitorem totes les respostes, les accions que va fent el model i anem guardant tota aquesta informació de manera estructurada, doncs és el que ens permet al final millorar. Per tant, els reptes més importants i que crec que haurien de mantenir-se com a top són aquests, no? La seguretat, la traçabilitat i el monitoratge de tots aquests models que despleguem. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Ja s'han acabat de moment les preguntes. Ara sí que arribem al final de la sessió. Víctor i Vicente, ha estat un plaer tenir-vos avui amb nosaltres. Crec que ha sigut superenriquidora i totes el vostre coneixement, les vostres reflexions, crec que ens han fet aprendre moltíssim i ara crec que hem de fer proves amb tot això que ens heu dit. Aprofito també per agrair la feina
inigualable de les meves companyes d'esdeveniments i comunicació d'Eurecat, en aquest cas concret a l'Anna Vázquez, que sempre ens està donant suport en tots aquests tipus d'esdeveniments. I, sobretot, us esperem en properes activitats del CIDAI. Ja sabeu, podeu anar mirant la nostra web, sempre fem difusió en xarxes i esperem tenir-vos aviat amb nosaltres. I, sobretot, abans de marxar, us demanem, sisplau, que respongueu l'enquesta de satisfacció. I ara sí, que tingueu tots una molt bona tarda. Fins ara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.